¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Tenemos hace algunos días que no hemos podido vernos. Espero primeramente que se encuentren bien de salud, de que sus familias se encuentren lo mejor posible y bueno, pues no queda otra más que seguirnos cuidando en casa. Parece que Morelos no se porta muy bien y entonces pues va a estar por un periodo más o menos más largo todo este asunto de estarnos resguardando, ¿no? Para poder contener este asunto del virus, ¿no? Eh, bueno, pues el día de hoy quiero analizar con ustedes el tema de la educación en Finlandia, tomándolo como un ejemplo de cómo podemos hacer un análisis sociológico que nos pueda ayudar a entender mejor cómo es que desde las ciencias sociales nosotros hacemos investigaciones que nos permiten conocer una situación educativa determinada y además también por otro lado el hecho de compararnos es una forma de aprender a superarnos, a ver otras formas de cómo podemos construir nuestras vidas. Yo siempre he partido de la idea de que es importante comparar cómo hacen otras culturas, entonces por eso también siempre he tratado de viajar mucho para ver, aunque uno pueda pasar por ciertas incomodidades, pero es una muy buena forma para poder conocer cómo funcionan otros sistemas, en este caso de nuestro tema, ¿no? De sistemas educativos. Como podrán ver, hoy vamos a trabajar en día un poquito más soleado por fuera, para que tengamos también un poquito de una vista más de naturaleza que no la de ver libros en la parte de atrás, que yo creo que también puede ser que ayude un poco de esto, ¿no? Entonces, el propósito de ver este video lo podemos dividir en varias partes para que ustedes vean de qué manera nosotros, conforme nos vamos profesionalizando, vamos viendo las cosas de distinta manera y también como tenemos una forma de aproximación, tenemos un método de trabajo y una forma de concretización de las cosas para poder entender mejor de qué es de lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, lo primeramente que yo hice, digamos, al ver el documental de Finlandia, era ver cuáles eran todos los componentes que formaban parte de este documental, ¿no? Y si se dan cuenta, el primer componente con el que inicia todo esto es a través de un investigador de la Universidad de Harvard que viaja, pide permiso para viajar y poder visitar el sistema de Finlandia educativo desde diferentes perspectivas, ¿no? Primero hace pues una descripción general de cómo funciona ese sistema y poco a poco te va llevando a diferentes, él mismo va convirtiéndose en el hilo conductor que nos va enseñando cómo funciona esto, ¿no? Y eso a mí me parece fantástico porque nos permite ver cómo trabaja un investigador que va a tratar de entender un sistema educativo, ¿no? Y el primero es que él dice, es, bueno, ¿por qué va a estudiar Finlandia? Pues porque ve que en Estados Unidos la educación tiene muchos problemas, ¿no? Ahora imagínense, si Estados Unidos ve problemas de educación en Estados Unidos, ahora imagínense si nosotros quisiéramos ver los problemas que tenemos en México sobre nuestras cuestiones educativas, pues seguramente nos encontraríamos con problemas aún mucho más graves y más duros, ¿no? Y luego también pues con la dificultad que tiene el poder cambiar este tipo de cosas, ¿no? En fin, que lo primero que hace este investigador pues es darse una idea de más o menos cómo se encuentra, por qué salen tan bien los estudiantes en las evaluaciones internacionales de parte de Finlandia y qué es lo que sucede en el sistema para que esto esté sucediendo, ¿no? Lo primero que nos encontramos es que, para empezar, es un tipo de escuela donde se está menos tiempo en el plan educativo, ¿no? Es decir, en la vida cotidiana, el estudiante está menos en la escuela, pero hace más, ¿no? Y eso que hace menos horas, y eso que no lleva tarea a la casa, y eso que no es evaluado, ¿no? Entonces, como que de repente eso nos cambia nuestro paradigma de lo que es la educación, ¿no? Nuestra educación es esa cuestión de que estamos permanentemente presionados por la evaluación, que si no terminas entonces te dejan más tarea, es decir, hay todo un sistema basado en el controlarte y en el decirte cómo tienes que hacer las cosas,
y además evaluado, ¿no? Es decir, si eres capaz de resolver una serie de cosas. Y en cambio en el sistema finlandés casi no existen las evaluaciones, tienen 3 meses de vacaciones, todos los profesores tienen un sueldo profesional de clase media con el cual pueden vivir, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? De poder tener casa y poder desarrollarse, ¿no? Y la otra cosa que el sistema promueve, que es muy importante, es que no hace ninguna diferencia entre unas personas y otras, ¿no? Es decir, no tienes un sistema privado por un lado, como en el caso mexicano, no tienes unas mejores universidades aquí y otras peores universidades acá, tampoco tienes esta cuestión de que en la tarde van los peores estudiantes y en la mañana van los mejores, ¿no? Tampoco es que si no hubo cupo entonces ya te fregaste, ¿no? Perdonen mi francés. Entonces, al parecer es un sistema educativo que realmente sirve a la ciudadanía, realmente construye ciudadanos que permiten hacer que el país posteriormente pueda ir pasando a siguientes niveles de desarrollo. A tal grado es su punto de desarrollo, pues que actualmente es un país receptor de profesionistas de otras partes del mundo, porque pues ahí hay un trabajo asegurado, hay una serie de condiciones de vida a nivel de salud, a nivel de vida cotidiana, de paz, ¿no? En general de una paz social más o menos importante, ¿no? Entonces, sí existe en la humanidad lugares en los cuales las cosas se pueden hacer mucho mejor, ¿no? Partiendo de la base que además tenían un sistema pues muy parecido al nuestro, ¿no? Autoritario, el maestro era el que abarcaba todo el tiempo de clase, el asunto de los castigos, el asunto de la evaluación, que siempre esta presión que sientes de que si vas a ser o no reprobado, de si eres aceptado o no eres aceptado. En este sistema no puedes hacer esto, ¿no? Es un sistema donde todo mundo tiene que salir adelante, porque si todo mundo sale adelante, la sociedad sale adelante. Y fíjense qué interesante desde una perspectiva sociológica pensar de esa manera, pensar de una manera donde todo mundo forma parte del sistema y todos los que están en el sistema tienen los mismos derechos y tienen las mismas posibilidades para salir, para que puedan hacer sus vidas, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa este sistema? Vamos un poco desde lo más general. ¿En qué se basa este sistema? Hay una parte, por ejemplo, donde dice que es un tipo de país que tiene una economía del conocimiento, es decir, que su política fundamental es que con el conocimiento es con el que sales adelante. Y aquí me recuerdo, por ejemplo, un país que yo visité hace algunos años, que fue Israel, y me di cuenta que también estaban instalados en este sistema de economía del conocimiento. ¿Qué significa esto de la economía del conocimiento? Pues es poner todo el apoyo del desarrollo económico a partir de desarrollos de conocimientos especializados. Por ejemplo, en Israel estaban muy especializados en el tema de salud, estaban muy metidos en el tema de ingenierías, en la cuestión de alimentos y de sustentabilidad energética. Esos eran sus 4 ejes de desarrollo. Y todo el sistema educativo, aunque estudiaras historia para historiador, todo el sistema educativo estaba de alguna u otra manera relacionado con estos 4 ejes fundamentales, ¿no? Y entonces, claro, toda la articulación de la educación, todo el poder puesto en términos de que las personas puedan tener un país que se ve que va desarrollando y va enfrentando los problemas, pues los problemas de la vida de cualquier parte del mundo, ¿no? Solo que aquí, en este caso, pues tiene una mayor capacidad para poderlos enfrentar. Entonces, esta economía del conocimiento es fundamental en el caso de Finlandia, ¿no? Por otro lado, también el desarrollar conocimientos nuevos les permite ser también más competitivos, aunque a mí la palabra no me gusta mucho, en un mercado internacional. Es decir, cada vez más los jóvenes como ustedes van a tener que ver no solamente su franja de desarrollo profesional en Cuernavaca o en Morelos o en los pueblos circunvecinos, sino que cada vez más los profesionistas miran hacia otras partes del mundo, Estados Unidos, Europa, Asia, ¿no? Y uno ya incluso puede encontrar hasta
mexicanos en Australia y en otros sitios, porque ahí hubo la oportunidad económica a partir de que el sistema les permite tener una formación con la cual pueden ir hacia otros sitios. Y luego la otra cosa también es un sistema, el de Finlandia, donde los profesores van a tener lo que necesitan para su desarrollo, ¿no? Para su desarrollo profesional, para su desarrollo de vida. Es decir, es un sistema donde privilegia la educación. Comparémoslo con México. ¿Ustedes consideran que en México se privilegia la educación? Mi respuesta es que no existe no existe realmente en los hechos el desarrollo de la educación. Tan no existe, ¿no?, que bueno, pues parte de los problemas de contagio y de situaciones de gravedad que tenemos ahora ante este virus que nos está afectando, pues nos muestra que los niveles de educación pues son bastante limitados. No estoy diciendo bajos, estoy diciendo bastante limitados. De tal manera que muchas personas pues se están contagiando sin poder, digamos, enfrentar para que esto no suceda, ¿no? Ya vimos que las primeras etapas de este virus, pues la gente no se lo creía, y todavía hay personas que no se lo creen. Hay personas que los entrevistan y dicen abiertamente que Dios, que es un asunto de Dios, es un asunto donde uno tiene que no depende realmente de uno, y que la protección es fuera de uno, ¿no? Y esto, digamos, en una sociedad más desarrollada, el conocimiento lo que nos dice es que no podemos dejar que otros nos resuelvan los problemas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que hacer cargo pero para eso se necesita una educación muy particular, ¿no? Una formación, digamos, de cómo aprender a partir de los problemas, y cómo aprender a partir de los problemas nos permite pues un mejor entendimiento de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, simplemente ya en cuestión de sistema nos estamos dando cuenta que el sistema finlandés está articulado de tal forma que permite un desarrollo de la educación en todos los niveles, ¿no? A nivel de escuelas, a nivel de profesores, a nivel de estudiantes, ¿no? A nivel, digamos, de capacidades para poderse desarrollar a nivel nacional e internacional, ¿no? El asunto de, si se dan cuenta, varios de los estudiantes hablaban en inglés. Quiere decir que el propio sistema ya los preparó para que en un mundo globalizado puedan tener capacidad para poderse comunicar con diferentes personas e instituciones, y esto pues va a ser a través del inglés, ¿no? ¿Qué empezamos a ver además en el video, ¿no? Vamos a ver como qué tipo de estrategias se toman en cuenta para poder analizar todo esto. Si lo vemos desde una cierta forma, no sé si ustedes lo ven como que todo está articulado, ¿no? Es decir, si vemos el aula, hay una articulación entre varios maestros y el estudiante, los estudiantes y los maestros. Ahí tenemos un nivel de análisis, ¿no? Tenemos otro nivel de análisis en cuanto a qué es lo que se espera de ese sistema educativo, y nos habla de las políticas educativas con las cuales se desarrollan, ¿no? Nos habla también del ambiente y el desarrollo de los estudiantes. Nos ayuda a ver, por ejemplo, cómo se trabaja en el aula, cuáles son las características fundamentales con las cuales se desarrolla un maestro. Y luego las estrategias de la docencia que existen para poder formar a los estudiantes desde el nivel más básico de educación hasta el nivel más alto en la universidad, ¿no? Entonces, yo les invito a que cuando hagamos el análisis de ejemplos, ustedes tengan la capacidad de ir descomponiendo cada uno de estos factores. Entonces, para cuando ustedes, el día de hoy, ustedes me están entregando lo que vieron en el documental, y ahora yo les doy un contrapunto, ¿no? para despertar en ustedes formas de pensamiento distintas, más sociales, más desde la perspectiva de la sociología, y para que ustedes vayan entendiendo
pues cómo es que los investigadores dividimos, por ejemplo, algo que se va a llamar políticas de educación, ¿no? Que si esto lo englobamos en la sociología, sería sociología de la política, ¿no? Y en concretamente analizar cómo se comporta un Estado, ¿no? En relación a un factor como puede ser la educación. Un segundo factor que tiene que ver con el aspecto de las instituciones educativas, y ahí, por ejemplo, metemos el concepto de instituciones, ¿no? Luego podemos meter otro concepto muy importante, que es el de la profesión de profesor, ¿no? La profesión del docente, ¿no? Esa otra cosa que más adelantito lo estaremos analizando y verán que también tiene particularidades que tenemos que ponerles mucha atención y que también sociológicamente es un concepto fundamental, ¿no? ¿Qué significa ser un profesional? Y parece que para los finlandeses esto es un factor importante. Otro factor importante a analizar desde el punto de vista de la sociología es el asunto del estudiante, ¿no? Yo prefiero trabajar con el concepto de estudiante porque el estudiante es una persona que está en posibilidades del aprendizaje, mientras que el alumno es más bien una persona que está dentro de una característica pasiva, esperando que lo eduquen, ¿no? Y ya veremos que el concepto de estudiante se aproxima más al tipo de educación que se da en Finlandia, ¿no? Y finalmente el asunto del aula, ¿no? ¿Cuál es la atmósfera que se da en el aula? Y ahí tenemos pues el concepto del espacio, ¿no? En el nivel sociológico nosotros nos preocupa mucho el tiempo y el espacio. Y si se dan cuenta, en el video, en el documental nos hablan sobre cómo manejan el espacio y cómo manejan los tiempos en ese espacio y afuera de ese espacio. Con lo cual pues tenemos un potencial ahí interesantísimo de ver toda una serie de componentes sociológicos, viéndolos cómo estos se articulan en cuanto a un sistema de educación. Y esos mismos conceptos sociológicos los podemos aplicar a cualquier país, a México, a Estados Unidos, a donde quieran, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que les estoy enseñando? Les estoy enseñando a cómo utilizar conceptos sociológicos para entender un fenómeno particular. Y en este caso, un fenómeno particular es el de la escuela, ¿no? El de la escuela y el sistema educativo y las políticas públicas relacionadas con ese sistema, ¿no? En fin, total, que hasta aquí espero que vayamos entendiendo la manera en la que lo estoy articulando para ver si ustedes van descubriendo también nuevos temas y para que posteriormente, cuando ustedes hagan también sus estudios, sus estudios profesionales, ¿no? Aprendan a clasificar, pero a clasificar con conceptos que ustedes van a utilizar de diferentes campos. Al estar ustedes en educación, pues seguramente pueden utilizar conceptos que hayan aprendido de la psicología, conceptos que hayan aprendido de la historia, conceptos que hayan aprendido de la sociología, conceptos que hayan aprendido sobre el aprendizaje, ¿no? Y todos el poder clasificar es un aspecto fundamental dentro de la ciencia, les va a dar la oportunidad de conocer mucho mejor el fenómeno. Por un lado, separamos los aspectos fundamentales que podemos ver a través de una profesión y luego, por otro lado, también los integramos para poder entonces entender el fenómeno completo, ¿no? Que a simple vista serían muy difíciles de ver, ¿no? Es decir, la pregunta de por qué un estudiante de Finlandia saca tan buenas calificaciones a nivel internacional, pues tiene que ver con la coincidencia integral de todos estos factores que yo les estoy ahorita desmenuzando para poderlo entender mejor, ¿no? Entonces espero que con esto podamos ir avanzando y que a ustedes se les quede, yo esperaría, un aprendizaje que les permita conocer mejor cómo analizar algo, desde dónde lo analizamos, si lo analizamos desde un punto de vista social, pedagógico, psicológico, ¿no? Y aún dentro de eso, si es que además tenemos una corriente particular, ¿no? Porque también cada área disciplinar tiene una forma muy particular de ver ese mundo, ¿no? Porque los investigadores han creado diferentes campos de desarrollo del conocimiento. Pues muy bien, no sé cómo vayamos hasta aquí, porque pues ya tenemos como siempre, esta limitación de hacer la charla sin poder hablar con ustedes, que a mí siempre me falta esa parte de poder
articularme con ustedes para que el aprendizaje se vuelva más significativo, pero bueno, nos adaptamos a lo que podemos, ¿no? Y la situación que, como se nos está presentando, afortunadamente existen estas tecnologías con las cuales podemos trabajar mucho mejor. Como que el sol empieza ahorita, esa parte, empecé con sombrita y ahorita empieza a pegarme directamente a la cara, ¿no? Entonces, bueno, pues nos aguantamos con tal de que esto salga lo mejor posible. En el campo de la educación, el sistema espera que estas formas de educación que tienen sobre un país lleguen de una forma similar a todos. Y fíjense qué interesante esto, ¿no? Nosotros tenemos educación pública en México, pero ¿llega igual a todos lados? Yo creo que no. Yo creo que no, tanto por estudios que se han hecho donde es diferente las oportunidades que tiene un estudiante de Guadalajara o de la Ciudad de México o de Puebla o de Cuernavaca o de Monterrey o de Yucatán, de Mérida, ¿no? Es decir, son diferentes las posibilidades que hay. Entonces, si tenemos un sistema diferenciado, si no es una educación similar, que no igual, pero si no tenemos una educación similar, ¿qué consecuencias tiene esto? Pues que creamos ciudadanos diferentes, ¿no? Lo primero es pues que pues yo soy lo que aprendí y trabajo de la manera en que pude adquirir una serie de aspectos de la vida, de experiencias de la vida. Y si estas experiencias de la vida las he aprendido de una manera muy diferente al resto del país donde vivo, pues entonces tenemos diferentes mexicanos con diferentes expectativas, ¿no? Y también con diferentes pobrezas, ¿no? Entonces, eso hace que los sistemas, y esto ha sido ya algo estudiado a nivel internacional, esto lo que provoca que entonces el sistema se vuelva sumamente caro, porque tienes que estar pagando diferentes tipos de educación cuando lo que nos plantean en Finlandia es que hay autonomía, pero debe de existir siempre un mismo eje similar de educación en todo el sistema educativo. Entonces imagínense lo importante que es poder establecerlo esto a nivel de toda una nación, ¿no? Y por lo tanto, por estas mismas características, pues la ciudadanía debe tener el mismo nivel de oportunidades, ¿no? Entonces, recuerdo una vez en España que un presidente decía, nosotros logramos, decía el presidente, que una persona que se sube al autobús en la zona sur de España, que antes era de las más pobres, nosotros logramos que la forma en la que se suban en el autobús y van a la escuela y la ropa que llevan es exactamente la misma que la que se llevan en Cataluña o en País Vasco o en la zona de Madrid. ¿Qué significa eso? Que has hecho una igualación de la población, pero no para irnos vestidos como chinos de un solo color, ¿no? Porque hubo una época donde en China tenías que ir solo vestido de un color de verde oscurito, ¿no? No, esto no es un autoritarismo, es que les das oportunidad a que todas estas personas tengan las mismas condiciones, por ejemplo, para llegar a la escuela, ¿no? Yo digo, pues un proyecto sencillito que podría tener este país es, pues, ¿cómo le ayudas a la gente a que llegue a la escuela, ¿no? Que no le pidas a los padres de familia que pongan dinero para la escuela, ya que es una institución pública, ¿no? No debería de ponerse dinero para eso, se supone que todo eso lo estás pagando con tus impuestos, mínimamente, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a darnos cuenta pero ¿cómo me puedo dar cuenta de estos problemas de que la gente pague? Porque si la gente dice, lo he pagado toda la vida, ¿cómo es posible que ahora yo piense que no debería de pagarse eso? Bueno, pues para eso nos sirven los estudios comparativos. Cuando comparamos con Canadá, con Finlandia, Australia, Bélgica, en fin, con otros países, pues nos damos cuenta que en otros países a todo mundo se le trata igual para que lleguen igual y salgan igual. Me estoy acordando ahora que una vez que vino Charles de Gaulle, era presidente de Francia, vino a visitar a México, y no sé si el presidente era Ávila Camacho, ¿no? Y entonces le presumió que en la escuela mexicana a los niños se les daba de comer para que pudieran estar atentos a la clase y pudieran rendir como tenía que rendir.
Y Charles de Gaulle, el francés, le contestó, bueno, en el sistema francés los niños ya vienen desayunados y bien comidos y entonces no necesitan que el sistema del Estado les tenga que dar eso, ¿no? Es decir, fíjense qué concepción. Si Ávila Camacho hubiera viajado un poco y hubiera visto otros países, seguramente se habría percatado de que prácticamente es una vergüenza que el sistema educativo tenga que alimentar a unos niños porque los padres no tienen con qué alimentarlos. Eso es una aseveración, la que estoy diciendo, tristísima, dolorosa, ¿no? A mí como mexicano me duele, ¿no? Pero muy real, ¿no? Es decir, ¿por qué presumes la pobreza? Parece que estaba presumiendo riqueza y terminó presumiendo la pobreza, ¿no? Y el otro diciéndole que pues eso lo tenemos nosotros solucionado, ¿no? Y eso es lo que llama la atención, ¿no? Cómo nosotros como mexicanos, cómo no podemos resolver algo tan simple como es la comida, agua, drenaje y tener una casa en buenas condiciones, ¿no? Para que esa persona que va a crecer y se va a desarrollar pueda tener condiciones de una ciudadanía correcta y pasan los presidentes y realmente a mí me desencanta cada vez que veo y con un poco los años que ya tengo de experiencia, me desencanta ver que prácticamente no hay cambio, ¿no? Que incluso actualmente, sí, si bien se han calmado un poco los movimientos de protesta que había respecto a la cuestión sindical, y sin embargo no parece ser que esté mejorando el sistema educativo. Entonces, bueno, ahí están unas características de esta cuestión educativa en Finlandia. Luego viene el asunto de cómo la relación, por ejemplo, que el sistema pone para que los estudiantes hablen por su nombre a los profesores. Es una forma que me da ahorita risa porque cuando lo escuchaba y veía cuando ustedes me dicen doctor y profesor y demás cosas, y yo digo, no, si en otros países ya eso está superado, es nuestro nombre y hacer bien nuestro trabajo y eso es todo lo que tenemos que hacer, no hay mucho más, ¿no? Y dentro de esta cuestión del sistema educativo, el asunto de la integración del currículum. ¿Qué quiere decir integración del currículum? Pues también desde el nivel sociológico es cómo hacemos un comportamiento educativo donde el currículum está relacionado con aspectos pragmáticos, con aspectos de sensibilidad, porque consideran que es muy importante tener el apoyo de las artes, ¿no? El apoyo de la cultura. Entonces, pues saben tocar instrumentos, saben desarrollarse en la danza o en cualquier otra actividad artística, ¿no? Entonces, y todo eso está integrado en el currículum. No es que sea más o menos importante, no es que todo es importante nuestro desarrollo fisiológico, es importante nuestra capacidad de concentración y de poder entender y poder reflexionar las cosas, ¿no? Y todo está relacionado, y lo estético junto con este desarrollo de las artes. Imagínense toda esta parte integral y pónganse a pensar ustedes, ¿no? No es que lo deje de tarea, pero pónganse a pensar durante un minuto, ¿no? ¿Cuántos de esos aspectos ustedes tienen integrados de una manera formal dentro de sus vidas, ¿no? O sea, una cosa es que me guste el deporte y vaya y practique a lo mejor un poco de fútbol o karate o cualquier otro tipo de deporte, ¿no? Y otra cosa es que esto sea como una forma natural de vida de todo mundo, ¿no? Es decir, todos los ciudadanos tienen integrado el aspecto del desarrollo físico, mental, afectivo, etcétera, ¿no? O sea, todos los elementos, ¿no? Integración de todos los elementos. Y el currículum, que es aquellos aspectos que hablan sobre cómo tiene que estar diseñada esa cuestión educativa, articula además dentro del proceso educativo también otras formas de relación entre el profesor y el estudiante y el profesor, el aula, ¿no? La escuela y luego también todas las horas que hay para que puedan estar en contacto unos con otros, ¿no? Entonces eso es fundamental, ¿no? Lo veo como un punto muy importante que normalmente no pasa en otras partes. Bien,
Esto en parte sería una parte de lo que podríamos hablar de la parte del sistema educativo. Acuérdense, estamos en el nivel sistema. Entonces, en sociología hay todo un campo que va relacionado con el desarrollo de los sistemas, ¿no? Y entonces son los sistemas y sus componentes, ¿no? Sus componentes a nivel de escuelas, sus componentes a nivel de formación de profesores, de contar con profesores, de los estudiantes, de qué hacer en cada una de esas edades por las cuales pasan. Y en ese sentido, a nivel, digamos, sistema, instituciones, podríamos decir que tenemos un parentesco bastante cercano. Luego ya las concepciones particulares, organizacionales de cada uno de estos lugares, vemos que van haciéndose unas diferencias bastante importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso ¿de qué les gustaría hablar? ¿De la docencia o de los estudiantes? Si quieren empezamos con la parte de los estudiantes. Lo primero que plantea el documental es que ustedes como estudiantes, si estuvieran en Finlandia, contarían con todo lo necesario para su desarrollo, a nivel material, a nivel de transporte, a nivel de accesibilidad, a nivel de recursos, ¿no? Todo eso ustedes deberían de tenerlo ya de entrada, ¿no? Empiezan a las 8 de la mañana, terminan a las 4 de la tarde, ahí les dan de comer, ¿no? No lo dice en el documental, pero en estos sistemas les dan de comer. Pero luego los chicos dicen algo bien interesante. Los estudiantes dicen, bueno, si quieres terminar en 4 años, pues sí, te quedas de 8 a 4 p.m. porque tienes que hacer más materias, tienes que atender a más asignaturas. Pero si tú quieres terminar antes, pues entonces sales antes, trabajas un poco más, ¿no? Pero al final de cuentas, el chiste es que la tarde la tienes libre, ¿no? O sea, tú no te llevas tareas a la casa, es más, no se hacen tareas. Imagínense un mundo que les pida a ustedes no hacer tareas. Creo que serían ustedes las personas más felices del planeta, ¿a poco no? ¿A poco no se serían ustedes súper satisfechos? Entonces, ¿cómo le hacen los finlandeses para que haciendo menos y exigiéndoles menos por parte de los profesores a nivel de tareas, los estudiantes salen de tan buen nivel a nivel de su formación profesional o su formación educativa básica? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que si le quitas cosas puedes terminar mucho mejor que los demás en el mundo? Bueno, pues eso tiene mucho que ver con el desarrollo para mí de un concepto bien importante, que es el de la confianza, ¿no? Es la confianza y la responsabilidad, son dos aspectos fundamentales de los finlandeses, ¿no? En el aula de clase los estudiantes pasan al frente y lo ideal es que en esa relación del estudiante con el profesor, el estudiante cargue con el 60% de todo el aspecto educativo. Y cargarlo a él con el 60% significa que lo que se quiere ver es su crecimiento, no si el profesor trabaja y habla como merolico, así como ahora a mí me está tocando trabajar con ustedes como merolico, ¿no? No, estaría más bien como trabajamos en clase, ¿no? Mi idea justamente es esa, de que nos podamos sentar a trabajar y ustedes van montando la clase poco a poco, ¿no? A través de su creatividad, de su intuición, vamos poniendo algunas lecturas, pero fundamentalmente es que ustedes sean los que construyen ese conocimiento. Y para mí creo que es la manera más natural de no pensar que uno está yendo a la escuela, y es la forma más natural de que uno aprende, como aprendiste de niño, que no te estaban examinando el español a ver si lo hablabas bien, ni te estaban examinando si lograbas caminar sin caerte, ¿no? ¿A poco no? La educación más importante de nuestras vidas no ha pasado por ningún tamiz relacionado con la evaluación o el rechazo o otros aspectos que normalmente nos limitan como parte de un desarrollo humano, ¿no? Y entonces me parece que es un factor fundamental, ¿no? Tener que el estudiante tenga tiempo para sí mismo, tiempo para estar con su familia, tiempo para poder colaborar con ellos, ¿no? Me imagino que ahora ustedes estarán aprendiendo cosas viviendo en casa, si es que no tienen que ir a trabajar a algún sitio,
me imagino que en esas relaciones internas de casa hacen que haya un mejor desarrollo de la comunicación y pues lo ideal sería que estuviéramos con la menor tensión posible, ¿no? Bueno. Luego viene el tema del tema del aula. Si se dan cuenta, el tema del aula es otro aspecto fundamental dentro del trabajo, de la formación del estudiante. Bueno, es el aula y la escuela. Lo que dice es que la escuela es una institución pequeña, no son escuelas donde metan y retaquen a todo mundo, ¿no? En nuestra educación básica en México y lo mismo también en la educación superior, somos como muy de la idea de retacar, ¿no? Llenarlo esto con una cantidad impresionante de gente, ¿no? Y parece que mucha gente hace que muy pocos aprendan, ¿no? Tienes que ser muy autodidacta para poder formarte. Y en este sistema no. Cada estudiante tiene una cercanía con el profesor que le permite en el aula establecer una relación interactiva donde el profesor no es el que les viene a decir qué es la verdad, ¿no? Sino que el estudiante tiene que construirla y el profesor aprende cómo aprende ese estudiante. Es decir, que en mi relación con ustedes, lo más importante sería trabajar de cerca con cada uno de ustedes para ver cómo es su aprendizaje, conocerlos bien, ¿no? Conocer bien quiénes son, cuáles son sus limitaciones, dónde hay cosas que no entienden, dónde hay cosas que las dejan pasar, ¿no? Dejar esta parte de que, por ejemplo, que ustedes eligieron de cómo querían entregar sus trabajos, darle este papel en el que el estudiante es el importante, el estudiante es el que nos dice para dónde va el barco y el profesor como un acompañante que va ayudando a resolver los problemas, ¿no? Como tenían ahí el problema de Pitágoras en Finlandia, ¿no? Y cómo los estudiantes tienen que aprender a cómo analizar el problema de Pitágoras, ellos tienen que crear el problema de Pitágoras y no el profesor, ¿no? Y lo mismo pienso de nuestra clase, yo pienso que a quienes les interese el tema de lo social en la educación, tendrían que tener más esa relación con el proceso de aprendizaje, una relación donde nosotros como profesores acompañamos tu proceso, te damos algunas, por experiencia damos algunas asesorías, ¿no? Pero el estudiante es el que decide, ¿no? Y entonces, claro, imagínate el ciudadano que crece con esa formación, pues a la hora de que sale a la calle es una persona que está con una potencia interna sobre cómo poder enfrentar los problemas, ¿no? Cómo puede lograr desarrollarse respecto a esto, ¿no? Y eso me parece invaluable, ¿no? Invaluable en el sentido de que el profesor se profesionaliza muchísimo, desarrolla conocimientos muy fuertes sobre la cuestión formativa, con toda una energía puesta a que el estudiante en un 60% en el aula sea el que conduzca su proceso educativo. Fíjense qué importante hallazgo cuando hacemos este tipo de análisis comparativos entre un lugar y otro, ¿no? Y vayamos recordando que este investigador americano no le pidió información a Finlandia para que se la enviara, no. Él es invitado, él le pide permiso para entrar en las aulas de clase, va a las comunidades, se mete a la casa de los hijos, a la casa de los estudiantes, y en cada uno de esos lugares donde se va participando este investigador, va diseccionando, no crean decir, cada cosa que él está haciendo, de entrar a la clase, de pedir entrevista con los profesores, entrevistarse con los estudiantes, ir a sus casas, ir a hablar con el que hace la política pública, con los maestros, todo eso son aspectos de investigación científica en las cuales se está viendo de qué manera puede caracterizar algo para poder entender algo complejo como es el sistema educativo de Finlandia. Y lo compara con su país, con Estados Unidos, y dice, pues Estados Unidos está bastante mal comparado con Finlandia, ¿no? Y estamos hablando de dos países desarrollados, ¿no? Plantea, por ejemplo, este problema de que las escuelas en Estados Unidos son grandes, ¿no? Pues eso ya es un problema de aprendizaje, ¿no? De donde no va a poder haber atención. Los profesores en Estados Unidos pues son como un poco como en México, ¿no?
son directivos, le dicen a los estudiantes lo que tienen que hacer, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, ¿no? No deja que el estudiante sea el que tome esa decisión, ¿no? No importa la materia que se esté estudiando, ¿no? Entonces, ahí tenemos cosas muy importantes, ¿no? de poder caracterizar y de tomar en cuenta, ¿no? Y son formas de comportamiento, por lo tanto entran dentro de la sociología, ¿no? El aula es el espacio, ¿no? Y la forma de trabajar, que es el ver el aula como un laboratorio, ¿no? Le está adjudicando a ese espacio características específicas donde, ¿por qué laboratorio? Porque es un lugar de descubrimiento, ¿no? Es un lugar donde el estudiante entra para descubrir. Y luego el aula también genera un comportamiento para que se desarrollen múltiples relaciones, ¿no? Estudiante-estudiante, estudiante-profesor, profesor-estudiante, ¿no? Grupos de estudiantes, formas de trabajo en grupo, ¿no? Es realmente interesante poder clasificar y poder entender cómo este fenómeno se nos va presentando, ¿no? Y ahora pasemos, ¿qué les parece al tema de los profesores? Que es un tema fundamental dentro de este proceso de profesionalización de todo el sector y de lo que significa desarrollarte como un profesor, ¿no? Y a lo mejor esto les hace algún tipo de sonido, ¿no? Para ustedes que se están formando como profesionales de la educación, y habrá cosas que ustedes podrán hacer por sí mismos, y también hay que tener cuidado de que hay muchos aspectos que el sistema no les va a ayudar para que se desarrollen. Y entonces los digo esto un poco para que luego no se sientan tan mal o se sientan que ustedes no están haciendo bien su trabajo. Muchas veces las características que nos rodean, el contexto en el que trabajamos, no son las más adecuadas para este desarrollo, ¿no? Entonces aquí nos vamos a encontrar primeramente con que para poderte formar como profesor son 5 años. Pues estos 5 años, imagínense, es casi como formarte para médico, ¿no? Muy pocas personas son aceptadas. También la presión para que puedas llegar a ser un buen profesor son fuertes, ¿no? Es decir, de que imagínense 5 años de estarte formando como profesor y cuáles son todos esos aspectos pedagógicos a nivel de sistema, ¿no? Y si se dieron cuenta en las entrevistas, los profesores pues tenían una dimensión de cómo ver lo político de la educativa y al mismo tiempo de ver la condición de clase y también ver la condición de escuela. O sea, el profesor es una persona pues como un médico, ¿no? Tiene una formación bastante amplia y reconoce, digamos, la importancia que tiene su papel como profesor en la sociedad, ¿no? Comparémoslo ahora un poco con México, ¿no? Hasta hace pocos años, pues quienes decidían quiénes eran contratados, pues eran los familiares, los profesores, era nuestra cultura. No estoy diciendo que sea bueno y malo, simplemente lo que quiero decir es que eso no ha beneficiado mucho a tener buenos estudiantes, ¿no? Porque el profesor finalmente, pues por un asunto de herencia, pues lograba llegar a tener un cierto nivel educativo, ¿no? En Finlandia se les exige por lo menos tener el nivel de maestría, y no sé si lo entendieron bien, pero no solamente es que hagas una maestría, sino que cada cierto periodo tienes que estar haciendo varias maestrías, ¿no? Entonces al final en tu vida profesional vas a estar siempre reforzando el qué está pasando en el aquí y en el ahora del proceso formativo para que uno vaya mejorando su educación, ¿no? Y si esto lo comparamos con México, pues no tenemos ni siquiera un sistema educativo donde haya un acuerdo de que todos los profesores tienen que hacer una maestría. Y que tengan que hacer una maestría no significa que se conviertan en científicos, no. Sí tienen que desarrollar habilidades reflexivas, habilidades analíticas, entender por qué la importancia de la ciencia, ¿no? Pero no se espera que se vuelva científico, de lo que se espera es que se vuelva
un profesional especializado que conoce muy bien su campo, que entiende los problemas que se pueden enfrentar con los estudiantes, ¿no? Imagínense, simplemente no es lo mismo trabajar con un estudiante que es niño, que es adolescente, que es adulto joven, ¿no? O un poco de adulto mayor, ¿no? Entonces, en cada una de esas etapas se necesita, para cada uno de esos elementos, se necesita que estén altamente profesionalizados. Um, Cuando me pongo a pensar, por ejemplo, cómo me hice yo como profesor, pues fue a punta de patadas, porque fue realmente, nadie me decía cómo tenía que dar una clase, ¿no? Se pensaba que por el hecho de ser doctor, yo ya tendría que tener todas esas cualidades, ¿no? En sistemas como el americano y en varios sistemas europeos, para que tú puedas ser maestro, primeramente tuviste que haber sido observado cómo das clase, ¿no? Yo creo que si yo hubiera tenido esa oportunidad de que me hubieran enseñado cómo dar clase, seguramente muchos de los errores que cometí hace varios años no los hubiera cometido, ¿no? Porque la formación de doctorado no significa que seas un buen maestro. Y no todos los maestros, no todos los que tienen nivel de doctorado, tienen ganas de desarrollar cualidades formativas hacia los demás. Por lo tanto, deja que el otro haga lo que pueda, ¿no? Es decir, en todo caso es un poco mañoso y trata de escoger estudiantes que son autodidactas y que quieren aprender para que no tenga que cargar este profesor con todo ese peso formativo, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, nosotros en nuestro sistema no tenemos un profesor en el cual, si se detecta algún problema con algún estudiante, este profesor con mucha experiencia educativa pueda colocarse, ¿no?, a ayudar a estos estudiantes que tienen problemas, problemas para su desarrollo educativo, ¿no? Entonces, el poder profesionalizar a un profesor es importante. Y fíjense qué cosas. En sociología también existe un campo de la sociología que se llama sociología de las profesiones. ¿Qué es esta sociología de las profesiones? Pues lo primeramente es analizar cómo es que definimos que alguien es profesional, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre un plomero y un ingeniero, ¿no? En algunas cosas el trabajo puede ser muy similar y es probable que un buen plomero haga muy buenos trabajos para resolver problemas de una casa, de un edificio, ¿no? Ha aprendido, digamos, a resolver. Entonces, y a lo mejor esas cosas muy particulares, a lo mejor el ingeniero no las sabe, ¿no? A lo mejor las sabe mejor el albañil que no, o el plomero que no el ingeniero. Sin embargo, el profesional tiene que cumplir con varios aspectos, ¿no? El primer aspecto sí tiene que ver con un conocimiento especializado, pero como ya he dicho, hay otras personas que trabajan y que desarrollan conocimientos especializados. ¿Qué otro factor está? Pues el educativo, ¿no? Es decir, tiene una formación especializada para poder ver un problema desde diferentes puntos de vista, ¿no? Probablemente eso se le cueste a lo mejor un poquito más de trabajo a un plomero, poder observar desde problemas administrativos hasta problemas de tipo académicos o problemas de tipo de cómo resolver un problema en particular, en donde tiene que tomar en cuenta otros conocimientos que no solamente son los de ingeniería. ¿Qué otro aspecto lo hace diferente? Pues que te certifica, ¿no? Un profesional recibe un certificado. No eres profesional hasta que no te certificas. Puedes tener los conocimientos para desarrollar ese trabajo, pero si no tienes la certificación, no puedes ser maestro en el caso finlandés, ¿no? En el caso mexicano tenemos diferentes formas de certificar a los profesores, ¿no? Pero no significa que ese certificado avale que esa persona tiene el mejor conocimiento posible en toda su gama más amplia, ¿no? ¿Qué otro aspecto define el ser profesional? Ya dijimos que tiene que estar certificado por el Estado, ¿no? Que tiene que desarrollar conocimientos muy concretos en algo. Y luego también el que pertenecen a asociaciones de profesionistas, de profesionales.
¿no? Entonces, en el caso de Finlandia, pues están muy organizados los profesores unos con otros. Esta cuestión de los profesores que llegan y dan una clase y están siendo observados por otros profesores. Esta cuestión donde el profesor tiene que rendir cuentas respecto a su trabajo profesional, ¿no? Y tiene que estar asociado a un sector que le vamos a llamar a una asociación de profesores donde entre ellos mismos aprenden a cómo hacer bien su trabajo, ¿no? A través de escribir artículos, a través de conocer la experiencia que van desarrollando y dan charlas a otros profesores sobre cómo llevar a cabo ese trabajo, ¿no? Entonces, fíjense, son 3 factores fundamentales para poder hablar de un profesional, ¿no? Y esto no deslinda de nada a otras personas, no estoy haciendo ninguna, sino simplemente que la definición sociológica de un profesional por lo menos tiene que contar con esos 3 aspectos. Socialización de su profesión, especialización del conocimiento y certificación de ese conocimiento, ¿no? Fíjense qué importante. Y esto lo dice en el documental, ¿no? Pero nos lo dice en la forma concreta, ¿no? Y eso es lo que lo hace sumamente interesante, ¿no? Esta cuestión de que ya había dicho que tenían que tener una formación de maestría, ¿no? Luego la cuestión también de que lo he mencionado un poco antes, sobre tiene que ser una formación basada en preceptos de tipo científicos, ¿no? Es decir, utilizar la ciencia como una forma integrada en tu persona de cómo ir generando conocimientos, ¿no? Conocimientos especializados a partir de esta formación científica, que no es lo mismo que te vuelva científico, ¿no? Es decir, eso es otra cosa, ¿no? También que el profesor debe ser reflexivo e inquisitivo, ¿no? Inquisitivo, ¿qué significa? Pues que va hasta el fondo, ¿no? de lo que significa ese aprendizaje y está esperando poder ver en el estudiante cómo se hace significativo esa educación, ¿no? Y eso me parece importantísimo, ¿no? Y luego me dice una cosa a los profesores de 3 preguntas que me parece muy interesante, ¿no? Que le dice al estudiante, ¿qué observó usted, ¿no? ¿Qué habría hecho distinto, ¿no? Y por quién votaría positivamente sobre alguno de los puntos, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que te impactaron? Y entonces argumentas por qué esos puntos son los importantes. Fíjense, es muy sencillo, pero gracias a esta especialización de la profesión, por eso el profesor puede hacer estas preguntas y además es un acuerdo hecho con otros profesores, ¿no? Luego otro aspecto fundamental que existe, no sé si se dieron cuenta, es el que participen profesores observando cómo es el trabajo del otro profesor. Y si va encontrando cosas, le va escribiendo y le va diciendo para ver si lo quiere tomar en cuenta. Entonces todo es retroalimentación, ¿no? Aquí viene otro factor importante dentro de esta profesionalización, es la retroalimentación del proceso formativo y del proceso pedagógico, ¿no? Y del proceso del aprendizaje de los estudiantes. Entonces lo que se ven son procesos, ¿no? Como yo les decía en este curso raro que tenemos nosotros aquí, ustedes conmigo y de mi parte con ustedes, pues uno de los aspectos fundamentales que me interesa es ver cómo ustedes integran conocimientos a partir de un proceso educativo, ¿no? Y luego el otro aspecto que viene siendo el desarrollo de las artes, que es fundamental, ¿no? Para poder desarrollar este trabajo, ¿no? Esta parte donde no se evalúa al estudiante también es relevante, donde prácticamente hasta la universidad no se llevan a cabo evaluaciones, ¿no? Como hay profesores que están en proceso formativo que están viendo cómo otros dan clases, ¿no? Imagínense que en el ICE pudiéramos hacer que ustedes con esta formación como profesores, una parte de su formación sería ver cómo otros profesores dan clases y luego hacer un feedback, ¿no? Una retroalimentación con ese profesor, con que ya tiene experiencia de cómo armó su clase, cómo la trabajó, ¿no? Cómo la llevó a cabo, ¿no?
El otro aspecto es que el profesor es un facilitador, ¿no? Su trabajo fundamental es facilitar el proceso de aprendizaje, ¿no? El docente trata de saber qué es lo que saben los estudiantes y también qué es lo que no saben los estudiantes, ¿no? Para no tener que llegar a este punto de las comprobaciones, ¿no? Creo que con esto, si se dan cuenta, y ya se nos fue el tiempo bastante rápido, podemos ver cómo si vamos diseccionando desde un campo de conocimiento, en este caso la sociología, cómo podemos ir viendo campos que han sido formas de especialización de parte de la sociología, ¿no? Entonces tenemos esta parte donde vemos instituciones y organizaciones, vemos esta parte donde vemos la política, vemos esta parte sobre los comportamientos de interacción que se dan, y todo esto son categorías fundamentales de la sociología para poder entender estos procesos. Ya para terminar, les voy a decir que hago este análisis para que ustedes puedan ahora compararlo con las notas que ustedes hicieron. Ahora que yo empiece a recibir sus trabajos, también voy a poder hacer este análisis de ver qué fue lo que vieron. Y la idea es que ustedes piensen durante un momento, ahora que ven esta clase que han tomado conmigo, ustedes puedan ver ahora una comparación con lo que está pasando, con lo que ustedes observaron, ¿no? Y ustedes díganme cómo se verían ustedes ahora. ¿Se vieron ustedes como sociólogas, como sociólogos? ¿Pudieron ustedes tener esta diferenciación de categorías? ¿O estamos aprendiendo a que existen categorías con las cuales podemos ver el mundo, y esto nos facilita la manera de poder entender un fenómeno, en este caso un fenómeno educativo como el finlandés? Para esta semana les pediré entonces que revisen el video para que puedan compararlo con lo que ustedes trabajaron y me hagan un análisis, así como me los han estado presentando, donde vean qué cambiarían ustedes, qué cosas les parece que son las más interesantes, y creo que pues con esto tendríamos una buena idea, ¿no?, de lo que significa un sistema educativo con las características de las que si tienen que volver a ver el documental, lo pueden volver a ver sin ningún problema, ¿no? Y si tienen alguna pregunta, por favor, no dejen de ponerse en contacto conmigo. Nuevamente, pues les mando un abrazo fuerte, ¿no?, esperando que se encuentren todos ustedes muy bien, y seguimos en contacto. Cualquier cosa, por favor, llámenme o mándenme algún escrito, ¿no? Está la puerta completamente abierta. Bueno, pues pásenla muy bien y que estén bien también en casa y sus familias. Hasta luego.